Yo creo que el amigo soy yo. Y mis amigos no tienen errores. Y si alguna vez lo cometen, vuelven a no tener errores para mí. A los 66 años, Juan Gabriel ya no tenía nada que perder. Fue entonces cuando soltó una bomba que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo latino. Nombró públicamente a 5 cantantes que, según él, nunca pudo soportar. No era una declaración impulsiva, ni una rabieta de última hora. Era una lista meditada marcada por heridas del pasado, traiciones imperdonables y envidias ocultas bajo la alfombra del glamour. Durante décadas el divo de Juárez se mantuvo firme en su aura de elegancia y misterio. Con su sonrisa inquebrantable y sus gestos teatrales, fue el rey de los escenarios y el alma de millones. Pero detrás del brillo existían nombres que lo irritaban, voces que lo traicionaron y egos que intentaron eclipsarlo. No lo olvidó, nunca. La industria musical mexicana, plagada de máscaras y alianzas estratégicas, guardaba un secreto a voces. Juan Gabriel era amado, pero también odiado. Y él, con memoria de elefante, llevaba su propia lista negra. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar. Una historia de conflictos silenciosos, venganzas artísticas y emociones sin filtro. Porque aunque muchos lo veneran, Juan Gabriel también tuvo enemigos. Y a los 66 años finalmente los señaló con nombre y apellido. Para entender el origen de esta declaración explosiva, hay que regresar al corazón mismo de la música mexicana de finales del siglo XX. En ese universo lleno de voces potentes, trajes de charro, baladas dolorosas y aplausos interminables, reinaba una figura imposible de ignorar: Juan Gabriel. Nacido como Alberto Aguilera Valadez en Parácuaro, Michoacán, y forjado en los pasillos más oscuros de la pobreza y el abandono, Juan Gabriel emergió con fuerza, como una anomalía gloriosa. No era un cantante más, era un fenómeno. Su manera de componer, de interpretar, de dominar el escenario, rompía con los esquemas establecidos. Y eso, no todos lo perdonaron. Desde sus primeras presentaciones en el Noa Noa, hasta llenar estadios como si se tratara de una estrella del rock, Juan Gabriel incomodaba tanto como fascinaba. Mientras algunos lo veían como un artista completo, otros detrás del telón lo veían como una amenaza. Y es que en una industria tan tradicional, dominada por figuras masculinas que seguían una línea recta y conservadora, Juan Gabriel representaba el cambio. Un cambio con lentejuelas, con emociones sin censura y con un talento indiscutible que ponía nerviosos a los poderosos. A lo largo de su carrera, el divo de Juárez cosechó amistades entrañables, pero también enemistades profundas. Algunos lo admiraban en público, pero lo evitaban en privado. Otros fingían cercanía, pero por detrás intentaban sabotearlo, bloquear contratos o robarle protagonismo. Él lo sabía, siempre lo supo. Por eso, cuando en una entrevista íntima y sin filtros, ya en la madurez de su carrera, le preguntaron sin rodeos: ¿hay artistas que usted no soporta? No dudó. Su rostro se endureció ligeramente, respiró profundo y, con una mezcla de dolor y seguridad, empezó a nombrarlos, uno por uno. Pero lo más impactante no fue la lista en sí, fue el contexto. Cada nombre arrastraba consigo una historia oculta, un rencor silenciado, un gesto de desprecio, una traición artística o personal. No se trataba de simples diferencias musicales, eran heridas abiertas que por años se mantuvieron detrás del telón. Algunos eran rivales directos con los que había disputado lugares en listas de éxitos o premios importantes. Otros antiguos amigos convertidos en figuras frías por disputas económicas o decisiones creativas. Y otros simplemente eran representantes de un mundo que nunca terminó de aceptar lo que Juan Gabriel representaba: la libertad total de ser, sentir y cantar sin filtros. En ese momento el público entendió que detrás del ícono había un hombre con memoria, y esa memoria a los 66 años decidió hablar.
La historia de Juan Gabriel es la historia de un ascenso tan fulminante como inusual. Desde niño, la vida le enseñó a resistir. Su madre lo entregó al Estado cuando apenas tenía unos años y creció en un internado donde la soledad era su única compañía. Allí, entre paredes frías y camas compartidas, comenzó a cantar. Primero para sí mismo, luego para otros. Su voz, incluso en la infancia, ya tenía esa mezcla de melancolía y poder que más tarde estremecería estadios. Su debut artístico no fue fácil. Muchos lo rechazaron por su forma de vestir, por su manera de hablar, por su sensibilidad a flor de piel. Pero él persistió. Y entonces llegó la chispa «No tengo dinero». Esa canción lo catapultó de los bares oscuros de Ciudad Juárez a la Radio Nacional y después al mundo. Los años 70 y 80 fueron su imperio. Cada disco un éxito, cada presentación un espectáculo, cada colaboración un evento. Cantó junto a Rocío Dúrcal, Lucha Villa, Isabel Pantoja, y siempre con un aura de generosidad creativa, dejando a los demás brillar con él. Pero no todos lo agradecieron. Con el tiempo comenzaron los rumores. Algunos decían que se negaba a escribir canciones para ciertos artistas porque los consideraba sin alma. Otros afirmaban que sus conflictos con casas disqueras eran producto de su temperamento imposible. Pero la verdad era más compleja. Juan Gabriel había aprendido a no confiar. Un evento clave marcó un antes y un después: el distanciamiento con Rocío Dúrcal, su musa, su hermana del alma, una de las voces que él más amaba. La ruptura, causada por un malentendido contractual y avivado por la prensa, fue un golpe devastador. Aunque públicamente lo minimizaron, ambos quedaron heridos. Juan Gabriel nunca volvió a hablar de ella con la misma calidez. Luego vinieron las tensiones con Vicente Fernández. Ambos eran titanes de la música, pero con visiones opuestas. Vicente, defensor del machismo musical tradicional; Juan Gabriel, un espíritu libre que no encajaba en moldes. Se cruzaron en eventos, en premios, en listas, pero nunca en colaboración. La rivalidad se volvió leyenda. Los años pasaron, y aunque su estrella seguía brillando, Juan Gabriel fue recogiendo silenciosamente cada desaire, cada traición. Lo que para otros eran simples anécdotas del mundo del espectáculo, para él eran cicatrices imborrables. Y a los 66 años, esas cicatrices empezaron a sangrar de nuevo, pero esta vez en forma de palabras. No se trataba de destruir reputaciones, se trataba de justicia emocional, de limpiar su nombre, de recuperar su dignidad frente a quienes lo hirieron. Porque incluso el artista más amado guarda rencores que nadie ve. El momento fue casi teatral. Juan Gabriel, sentado frente a las cámaras con el rostro bañado por una luz suave, respiró profundo antes de hablar. Ya no estaba el showman de lentejuelas, ni el compositor impecable. Frente al público estaba el hombre herido, el ser humano que había callado demasiado durante demasiados años. «Nunca pude perdonarlo», murmuró refiriéndose a Vicente Fernández. Lo dijo con una serenidad escalofriante. Me humilló en privado. Se burló de mi manera de ser y nunca quiso cantar mis canciones porque, según él, eso lo hacía ver débil. La tensión entre ambos, largamente rumoreada, por fin tenía nombre y forma. Juan Gabriel lo había guardado en silencio, pero lo llevaba clavado como una espina. Yo no canto para los hombres fuertes ni débiles. Yo canto para los que sienten. Luego el nombre de Rocío Dúrcal surgió con tristeza. Ella fue todo para mí, hasta que dejó de serlo. Se refería al conflicto que estalló durante las grabaciones de su último disco, Juntos. Él quería control creativo, ella más independencia. Pero lo que rompió el vínculo no fue la música, sino los susurros externos. La gente metió cizaña. Le dijeron que yo la usaba, que sin mí no era nada. Y ella lo creyó. Juan Gabriel bajó la mirada. Eso me mató. Pero la revelación más amarga fue sobre Olga Briskin. La violinista y vedette mexicana
fue en su juventud una de las mejores amigas de Juanga. Compartieron escenario, copas, secretos, hasta que una noche Juan Gabriel decidió no incluirla en una gira internacional. No lo hizo con mala intención, decía, sino porque el formato no lo permitía. Pero Olga lo tomó como una traición. Me dijo que nunca me perdonaría. Y no lo hizo. A veces el silencio de un amigo duele más que 1000 insultos. El cuarto nombre fue José José. Siempre me pareció distante. Cantaba mis letras como si no le dolieran, como si no las sintiera. Juan Gabriel confesó que aunque le escribió himnos inolvidables, nunca sintió una conexión real con él. Era como si estuviera agradecido pero también molesto por necesitarme. Y finalmente, Alejandro Fernández. Nunca aceptó que alguien como yo pudiera llenar el mismo palenque que él. Nunca me saludó con sinceridad. Solo me soportaba porque vendía entradas. La voz de Juanga se quebró. En este medio hay mucha hipocresía, pero uno no olvida quién te mira con desprecio cuando bajas del escenario. Las redes sociales estallaron. Los medios, entre el morbo y la sorpresa, multiplicaron sus declaraciones. Algunos aplaudieron su valentía, otros lo acusaron de rencoroso. Pero nadie pudo negar una cosa. Juan Gabriel, incluso en su dolor, seguía siendo un artista, hasta en la forma de contar su verdad. Y esa verdad, por primera vez, era brutalmente humana. Es difícil juzgar a Juan Gabriel sin tener en cuenta el contexto emocional que marcó su vida desde el primer aliento. Su infancia fue un catálogo de abandono, su juventud una carrera contracorriente y su adultez un espectáculo de luces, amor, pero también heridas. Muchos artistas hablan con la voz de su ego. Juan Gabriel hablaba con la voz de su alma. Y por eso cuando a los 66 años decide alzarla para nombrar a quienes más lo hirieron, no lo hace por espectáculo, lo hace por liberación. Desde esta perspectiva, sus palabras no son una lista de enemigos, son una confesión largamente postergada. No buscaba venganza, buscaba claridad. En un medio donde casi todos prefieren callar para conservar reputaciones o contratos, él eligió la verdad. Una verdad incómoda, sí, pero auténtica. ¿Fue justo con todos los que nombró? Tal vez no. Algunos de los implicados ya no podían defenderse. Otros guardaron silencio por estrategia o respeto. Pero lo cierto es que en cada una de sus declaraciones, Juan Gabriel dejó entrever una constante. El arte para él siempre fue algo sagrado. Y quien traicionaba esa esencia, lo traicionaba a él. Este canal no busca juzgarlo, sino entenderlo. Entender que el resentimiento, cuando se convierte en palabra, no es más que un grito del alma por ser comprendida. Y en ese grito, quizás todos, incluso los que no somos artistas, podemos reconocernos un poco. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Fueron estas confesiones un acto de valor o una herida aún abierta? ¿Tenía derecho a decirlo todo? ¿O hay verdades que es mejor callar? A veces el silencio construye altares, otras veces los destruye. Juan Gabriel fue muchas cosas: hijo del abandono, ídolo de las masas, poeta de los corazones rotos, y también un hombre que amó con tanta fuerza como desconfió. Su música sigue sonando en fiestas, en funerales, en despedidas, en reencuentros. Pero su verdad, esa no siempre fue escuchada. Hoy, cuando alguien se atreve a reproducir aquella entrevista, cuando repasa las palabras que dijo con voz firme y mirada nostálgica, no escucha odio, escucha historia. Una historia que por décadas fue contada desde el escenario entre acordes y ovaciones, pero que en privado tenía capítulos sin resolver. Porque algunas heridas no se curan con aplausos. Algunas amistades no se salvan con discos de oro, y algunas memorias, por más que uno intente enterrarlas con giras y contratos, siguen allí palpitando. Quizás por eso, cuando Juan Gabriel nombró a los 5 cantantes que más odió, no lo hizo para herir, sino para cerrar,
para dejar claro que incluso las leyendas tienen grietas, que incluso los más grandes también sufren en silencio. Al final no importa si lo amaron todos, importa que fue auténtico, y ahora tú lo sabes.